saludo nuevamente. ¿Cómo va, Petri, Muy querido? bien, ¿vos? Gracias por estar. Bueno, dice Larreta, estamos reobsesionados Pero por casi, ¿no? supuesto, ¿cómo no estarlo? Digo, hace 1 año y medio que estamos en una pandemia, en donde tuvimos una cuarentena interna, producto de que el gobierno primero subestimó y decía que no iba a llegar el coronavirus a la República Argentina, después nos terminó aislando. Con más de Macri 8 van a ser 10.000, con Bueno, 40.000 claro, Alberto no podía exactamente. dormir y ya van Tal 80.000. cual. Por la ausencia de plan la terminamos pagando con una cuarentena eterna que además terminó destrozando la economía y además con un gobierno que se confió en la vacuna y por eso en definitiva no tuvo plan B y la vacuna no llegó y ahora tenemos todo el problema de la vacuna porque el gobierno apostó todas sus expectativas a una vacuna que fue la de AstraZeneca y por eso descartó el resto de las vacunas. Cuando empezó a dar cuenta de que AstraZeneca no iba a cumplir con el ofrecimiento de esas 22 millones de vacunas donde iban a llegar en el primer semestre, abrazó primero la vacuna rusa, que llegó en diciembre a los ponchazos a la República Argentina, prácticamente sin aprobación, se aprobó recién acá, y descartó vacunas como por ejemplo la de Pfizer y descartó vacunas como la de Johnson & Johnson. Pfizer es el segundo laboratorio que más vacuna en el mundo y en la República Argentina. Pero Luis, la pregunta es, ¿por qué están tan enojados? ¿Por qué están tan enojados? ¿Por qué nos retan? ¿Por qué nos dicen cuáles tienen que ser o no nuestras obsesiones? ¿Por qué les molesta que preguntemos? ¿Por qué están obsesionados con los medios de comunicación? ¿Por qué todo es pelea, pelea, pelea? Hoy él tenía que ir a hablar después de mucho tiempo. Va y quiere dar cátedra. ¿De qué? Porque doblan la Realmente, apuesta de porque no pueden soberbia. justificar la gestión que llevan y que han llevado adelante. No la pueden justificar desde lo económico porque han fundido al país por encima de la media. Esto es, la República Argentina perdió 10 puntos de su producto, va a tardar 6 años, según OCDE, en recuperarlo. Va a ser el país que más va a tardar de los países de OCDE en recuperar la tasa de crecimiento que llevaba, porque han cerrado más de 90.000 locales, porque tenemos una desocupación galopante, tenemos 6 de cada 10 chicos en la pobreza, tenemos un 42% de pobres. Digo, por donde analices a este gobierno, ha estado muy por debajo de las expectativas y somos uno de los peores países que ha gestionado la pandemia. Y las vacunas no llegan y está próxima la elección. Entonces, ¿las culpas son a quién? A los comunicadores, a los políticos, a los opositores. Digo, somos nosotros los responsables de los graves problemas de gestión que tiene este gobierno. ¿Sentís que le temen mucho a las elecciones? Y sí, porque son definitorias, porque estos tipos no vinieron por 4 años, estos tipos vinieron por 12 años, estos tipos vinieron no solamente a saldar el pasado y a garantizar la impunidad de la vicepresidenta y todos los funcionarios que están sospechados por causas de corrupción, sino vinieron a consolidar un modelo hegemónico y populista. Digo, en el mundo la forma de salir de la pandemia era a través de liderazgos sanos, de liderazgos que tuviesen en sus espaldas estadistas. Alberto Fernández no fue líder, porque ni siquiera lidera su propio espacio. No es estadista porque erró todos los pronósticos y además no convoca al diálogo. Digo que son 3 elementos que tienen que estar presentes en todo líder exitoso que se precie de tal y que haya sacado al menos o le dé a la sociedad un horizonte de salida. Te doy 2 ejemplos. Angela Merkel en Alemania y Justin Trudeau en Canadá. 2 tipos que, con liderazgos muy fuertes, apelando al diálogo, pero además posicionándose y proyectando tanto Canadá como Alemania, generan un sendero de esperanza. Y eso es lo que recién hablábamos. Digo, los argentinos perdimos el sendero de esperanza porque tenemos un gobierno que nos miente. Nos ha venido mintiendo durante toda la pandemia, Viviana. Nos mintió con la cuarentena cuando nos dijo que nos iban a encerrar por 15 días y terminamos 8 meses encerrados. Nos mintió con las vacunas, cuando dijeron que en marzo íbamos a estar 20 millones de argentinos vacunados. Hoy, fíjate, hoy, al día de hoy, han llegado 18 millones de vacunas. 13 han sido colocadas. Pero ¿sabes qué es lo grave? Digo, y uno de los graves problemas que vamos a tener a partir de ahora es los tiempos que se van a vencer entre la primera y la segunda dosis. Los esquemas de vacunación que recién hablábamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la vacuna Sputnik, entre diciembre y marzo llegaron 3 millones de primeras dosis. Y entre diciembre y marzo llegó prácticamente 1 millón de segundas dosis. Quiere decir que vos tenés 2 millones de personas que ya no es que se les venció los 30 días iniciales, se les están venciendo los 90 días de plazo para que se le coloque la vacuna. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hace esa gente? Y el problema es vos decís, bueno, pero llegan ahora este mes. Bueno, pero ¿cuánto tardan en colocar 2 millones de vacunas el gobierno nacional? Además, en otra parte del mundo te dicen, bueno, usted se dio la vacuna hoy día tal y tal, su segunda dosis es el día tal y tal a tal hora. No es que te dicen, bueno, lo vamos a ir llamando. Che, pero acusan a la oposición de que hay un sesgo ideológico. Pero nosotros no nos vamos a Cuba
a ver una vacuna que todavía se está probando, que ni siquiera está en el mercado, que es la Soberana 1 y la Soberana 2. Nosotros lo que le estamos reclamando es que negocien con todas las vacunas que están en el mercado, que traigan las que quieran, pero que las traigan a la República Argentina. Digo, eso es lo que le reclamamos. Y entonces, pierde legitimidad el presidente. ¿Y cómo no va a perder legitimidad el presidente? ¿Por qué pierde legitimidad? Porque ha colocado a su gobierno por encima de la ley. Porque para los funcionarios de este gobierno y para el presidente no hubo cuarentena, y porque para los funcionarios de este gobierno y para el presidente hubo vacunas por encima de todos y cada uno de los mortales argentinos. Digo, hoy se están muriendo muchísimas personas producto de que esas 13 millones de vacunas que estaban comprometidas por Pfizer no llegaron a la Argentina. Vos fíjate, Viviana, tuvimos una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque Argentina había sido un centro de estudio en donde 6.000 argentinos habían probado placebo y vacuna, la vacuna Pfizer. Eso nos daba una prioridad. Esa prioridad la descartó el gobierno nacional. Nos daba una prioridad para contratar 13 millones de vacunas. Ahora, pero Luis, vamos a ver el tape de Santiago Cafiero hablando hoy cuando dice que los medios buscan rating, cuando dice que Alberto se ocupa de la vida o de la muerte, no sé ya a esta altura qué dice. ¿Y qué otra cosa más dice, chicos? Son 3 puntos que marca en este tape, pero lo vemos y lo compartimos con vos. Dale, ahí está. Ah, y ustedes buscan ganar elecciones. Vamos a verlo. Cuando el presidente, en síntesis, se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Entonces nosotros tenemos que ser honestos y debatir con todas las cartas arriba de la mesa. Bueno, a ver, ¿qué reflexión te genera Primero que es un esto? chico que estudia en el Rincón del Vago, porque si va a parafrasear a Churchill, que dice, yo pienso en las próximas generaciones mientras ustedes piensan en las próximas elecciones, por lo menos lo debería citar, digo, parafraseando a Churchill debería decir, por lo menos lo saco de ahí, pero se lo saca del Rincón del Vago y la verdad que tiene razón Mauricio Macri cuando lo comparaban con Marcos Peña y decía, no le llega ni a los talones. Lo cierto es que es un chico muy limitado, la verdad, en su defensa. Y nosotros, claro que estamos Ahí pensando... opinás como Macri, que pero era claro, es un limitado, y chico... él le dijo nefasto. Pero ¿cómo no? A ver, ¿cómo no vamos a pensar en las próximas elecciones si se están llevando puesta la República? Si en el medio de la catástrofe sanitaria más importante que tiene la República Argentina y en el pico de contagios, ¿sabes qué estaba haciendo la Cámara de Diputados, Vivi? Debatiendo la ley de Ministerio Público. Digo, ¿a quién le importa la ley de Ministerio Público cuando estaban muriendo y se estaban contagiando a argentinos y necesitábamos vacunas? Al oficialismo, a Cristina Fernández de Kirchner, a todos aquellos que tienen causas por hechos de corrupción. Esa es la obsesión del gobierno. Nosotros estamos obsesionados con las vacunas. Eso es cierto, es verdad. Ellos están obsesionados con la impunidad, porque lo único que han hecho, Vivi, desde que llegaron y en donde ha habido un plan sistemático, que no se han salido un solo centímetro de su camino y de su ruta, ha sido en los embates ante la justicia. Pensemos si no. Reforma judicial, plena pandemia, querían ampliar los tribunales de Comodoro Pi, desistimiento de las causas de corrupción de la Oficina Anticorrupción. ¿En qué país se ha visto que la Oficina Anticorrupción se vaya de las causas y deje de aportar pruebas para que se esclarezca y para que se investigue? Intento para que se jubilen jueces. Digo, ley de Ministerio Público, para poner la cabeza del Ministerio Público y para someter a todos los fiscales. Y entonces nos dicen, nosotros estamos obsesionados con las vacunas. Claro que estamos obsesionados con las vacunas, pero ustedes háganse cargo, gobierno, que están obsesionados con la justicia para garantizarse impunidad, porque esto es lo único que han hecho en este año y medio en que han sido gobierno. El presidente está obsesionado, según él, no dijo la palabra obsesión, con salvar vidas. Si estuviera obsesionado con salvar vidas... Yo no lo veo, porque, porque pensemos que Argentina, en términos poblacionales, debe ser el país número 32 o 33 en el mundo, pero en términos de vidas humanas debemos estar en el ranking mundial número 14, digo, de pérdidas de vidas humanas, y en los últimos días hemos sido récord por millón de habitantes de pérdidas de vidas humanas. Si se obsesiona, se está obsesionando mal y está muy mal asesorado, te digo, porque la forma de salvar vidas humanas es garantizando vacunas. Y lo cierto es que ha fallado notablemente y no hay excusas. Que la Argentina haya cerrado contratos con solamente 3 laboratorios
habla a las claras de que la obsesión ¿Por del qué no presidente no terminamos está. de saber qué pasó con Pfizer? El otro día fue un programa de televisión. Porque dan Ginés, explicaciones y irrisorias. no se hace que son cargo de es nada. una vergüenza, nos A él lo subestiman echaron o él intelectualmente. renunció por el vacunatorio VIP, pero dice que no hubo vacunatorio Se VIP. robaron las vacunas. Tratan de idiotas. Mira, a ver, no subestiman intelectualmente a la sociedad y a la oposición. Primero, abrieron registros en las unidades básicas y después hablan de que nosotros queremos politizar la vacuna cuando ellos en las unidades básicas querían inscribir a aquellas personas para ser vacunadas. Allí nosotros advertíamos que empezaba la politización y la utilización irregular de las vacunas y pedíamos que se constituyera una comisión bicameral para que controlara todo el proceso, porque estaba solo el gobierno, había gobernado durante toda la pandemia por decretos de necesidad y urgencia, a espaldas del Congreso, a espaldas de la justicia, porque estaba la justicia de feria, prácticamente había estado solo el gobierno gobernando. Nosotros le decíamos, necesitamos controles para gestionar la vacuna, para que llegue a todas las provincias por igual, pero para que llegue a las personas que efectivamente son priorizadas. Esto no ocurrió. Esto no ocurrió, se terminaron robando las vacunas y terminaron cerrando con muy pocos laboratorios. Entonces uno les pregunta y les pide explicaciones y les dice, ¿pero por qué no cerramos con Pfizer? Y empiezan, que hay condiciones inaceptables, y cuando te dicen, bueno, ¿cuál es esa condición inaceptable? Que exigían que el presidente firmara el contrato. ¿No? Que era indigno que el presidente firmara, pero Pero por déjame de joder, favor, indigno, estamos hablando eso de es vidas indigno. humanas. Digo, estamos hablando Yo que sé recién chiste, se pero San salvan Martín hubiera 10.000. firmado. Vos ¿Cómo? fíjate una cosa. ¿Pero les parece indigno que el presidente firme y no indigno todo lo que han hecho? En diciembre habían muerto 40.000 argentinos. Digo diciembre porque pongo la fecha en donde empezaron a llegar las vacunas. Desde diciembre hasta ahora han muerto 40.000 más. Que los podríamos haber salvado porque ya habían vacunas. Digo, si hubiesen llegado rápido las vacunas, si la República Argentina hubiese garantizado el aprovisionamiento, hubiese abierto el juego, no se hubiese cerrado a 1 o 2 laboratorios. Si en definitiva hubiese dicho, venga Johnson & Johnson con su vacuna Janssen. Pero esto es ideológico, es un negociado, hubo guita en el medio que no se pudieron repartir. No hay muchas opciones. Bueno, no hay en muchas este multiple opciones. Está choice. claro que ha habido un lobby infernal, que los Sí. laboratorios han hecho. Eso nadie es lo una discute, obviedad, claro, sí. nadie lo cuestiona. Ahora, lo que plantea Patricia Bullrich. A ver, ¿es cierto que se le exigió a Pfizer una pata local, un intermediario local, que le hiciera transferencia de tecnología para que, en definitiva, la vacuna Pfizer se produjera en la República Argentina? Esto no lo ha explicado el gobierno. Pfizer tampoco lo ha negado. Pfizer lo único que dijo en su escueto comunicado que fue, no nos pidieron sobornos y no tenemos intermediarios. Pero no aclaró y dijo sí, en definitiva, había sido una de las exigencias de Argentina de un intermediario local. Y la otra cuestión, ¿por qué incorporan la palabra negligencia? La ley de vacunas que se sancionó en el Congreso de la Nación fue una ley que el propio gobierno decía, la estamos haciendo para Pfizer. La estamos haciendo para Pfizer porque tenemos un preacuerdo y es una de las exigencias que nos pone. Llamativamente y misteriosamente, por un paracaídas, un día aparece esa palabrita misteriosa de negligencia que impide la celebración del contrato. ¿Por qué la pusieron? Y si la pusieron y era el obstáculo para firmar con Pfizer, ¿por qué no la sacaron? Han dictado cientos de decretos de necesidad y urgencia durante todo el 2020. Cientos. Y sin embargo, el presidente en este caso no quiso dictar un decreto de necesidad y urgencia. Tampoco quiso mandar un proyecto al Congreso para que lo votáramos. Seguramente lo íbamos a votar. Digo, está claro que el gobierno en ningún momento quiso negociar con Pfizer y quiso garantizar el aprovisionamiento de vacunas de Pfizer. Y te doy un ejemplo más. Un senador chileno gestiona 15.000 vacunas para Río Turbio, ¿no? Una localidad próxima, colindante con Chile. Se lo niegan desde Argentina, diciendo que Pfizer no tiene autorización. Y Pfizer fue el primer laboratorio que obtuvo autorización en la Argentina. Entonces allí te das cuenta que hay muchísimas cuestiones que quedan sin explicar y en el tintero. Y por eso nosotros estamos proponiendo, y ya lo presentamos al proyecto, con Waldo Wolf, con Fernando Iglesias, con Graciela Ocaña. Dijimos, bueno, queremos una comisión investigadora que investigue el escándalo de Pfizer con el gobierno, que cite a los funcionarios del gobierno, que cite a los funcionarios del laboratorio. Discúlpame que te interrumpa. Yo coincido parcialmente con algunas de las cosas que decís, con otras no. Creo que la génesis de esta opacidad, este oscuro, este secreto que hay en torno a lo de Pfizer, es que hubo un puenteo al Ministerio de Salud, ¿sí? Un puenteo de alguien influyente que llega al presidente de la Nación y entonces ahí es donde se va generando la cuestión y el argumento que se pone después de Pfizer no quiso vender.
No es así la situación. Y me parece que... Pero ¿sabes dónde está? En realidad, te doy también a vos parcialmente la razón, digo, y me parece que está bueno. ¿Sabes dónde está el problema? Que se sancionó una ley que estableció la confidencialidad de todo el contrato, no de la fórmula, Sí. no del procedimiento como se fabrica la vacuna, sino de cuánto pagás, de cómo distribuís, del cronograma, de absolutamente todo. Esto es imposible, digo, en un mundo donde el acceso a la información es un bien intangible y hace justamente al éxito de un programa de vacunación, porque en tanto y en cuanto vos estés empoderado y sepas de las virtudes de la vacuna, es que vos vayas a decidir vacunarte. Ahora, yo te exagero. Este gobierno pero- dijo no, yo te secretismo exagero, absoluto. Pero estamos en una posición de colonia, porque Vaca Muerta fue exactamente igual. Y ni con el kirchnerismo, ni tampoco con el gobierno de ustedes, se dieron a la luz las cláusulas secretas que había, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de acá estamos hablando de vidas humanas. En Sí, Vaca Muerta está bien. eventualmente estamos hablando de un proyecto No, pero económico. yo por eso empecé Podés con el cuestionar o concepto no. Es decir, incluso en el kirchnerismo el contrato con Chevron, digo, podés cuestionarlo o no. También Digo, el misterio con el contrato de Chevron es una exactamente. cosa que decís, O ¿qué la es base china, podés cuestionar o no los términos, pero acá estás hablando de vidas humanas. Estás hablando de personas que se mueren porque no les llega la vacuna, de personas que se le vence la primera dosis y no puede completar el esquema de vacunación. Es absolutamente Ahora, Luis, distinto. Por eso el hecho de corrupción del robo de la vacuna es tan miserable. Digo, como debe ser de los peores hechos de corrupción en la historia argentina. Porque nunca ha habido tanta inmediatez entre un hecho de corrupción y una muerte. Ahora, pero cuando lo ves a Ginés, búsquenme el tape, esto no estaba en planes, de Ginés. Salvo el accidente de 11, ¿no? Porque realmente, sí, Campo, pero digo, cuando Ginés va a la televisión, como no haciéndose cargo de nada, también es escuchar a ese juez que dice que como el tipo se puso un preservativo, en realidad él piensa si es violación, lo que vos contabas del sexo oral en el taxi con la luz apagada, con la luz prendida. Dicen que a la gente que no labure, que cierren los bares, los negocios, que se fundan, que las albañilas, ponele, no puedan trabajar, pero se aumentan un 40% el sueldo. Digo, ¿te das cuenta que es imposible tener esperanza cuando no hay sentido común? Cuando un juez no lo fue a buscar a la puerta de TN a Ginés González García para decirle, dé explicaciones. No, él le inicia un juicio a Patricia Bullrich porque pregunta en voz alta qué carajo pasó con Pfizer. Digo, ¿te das cuenta que esto es una locura? Pero quiero que lo mires a Dale. Ginés y me digas qué pensás de esto. Primero que no había vacunatorio VIP, se usó el vacunatorio más importante, del hospital más importante que tiene la nación, que es el Posadas. En segundo lugar, es una decisión del propio hospital y de su director, como él lo dice, es que una de las personas ahí tenía antecedentes que, en fin, que no le gustaban a la gente de ese hospital. Lo dice por Berbisky. Sí, así lo dijo él. Y entonces a mí me... Eso me consta, ¿no? En la justicia entiendo que el director de Posadas dijo que si iba a Berbisky al Posadas iba a haber un lío porque lo iban a reconocer y que ahí fue el vacunatorio en el ministerio. No, él habló al ministerio, no habló conmigo, y dijo que no ahí, esto que estamos hablando, y dijo que iba a cualquier lado, que llevaba la vacuna a él o vacuna de él, que iría al ministerio, que el ministerio podía hacer. Teníamos una cantidad de vacunas que tampoco era para... De hecho, el problema que hubo, lamentablemente parecido al de todo el mundo, pero bueno, en el caso nuestro es el caso nuestro, es que se retrasaron. Se ¿Y retrasaron. por qué no llegaron? ¿El gobierno argentino incumplió en algo? No. Pero no, hicimos a veces hasta cosas, yo dije por ahí medio como indignas. Sí, ¿lo podría ampliar? Qué sé yo, que firme el presidente. ¿Cómo que firme el presidente? Si la ley dice que firme el ministro. No, que firme el presidente. Entonces, todo así era. ¿Pero eso es indigno que firme el presidente? Y si la ley dice una cosa y ellos la quieren cambiar, ¿qué es eso? A ellos que les encanta, ¿no? Como defender la ley, no, es una cosa... ¿Qué te parece este resumen, este breve En el derecho hay resumen? una frase que dice a confesión de parte, relevo de pruebas. Digo, Ginés acaba de confesar que era totalmente irregular. Por eso el director del Posadas no hace ir a un periodista al Posadas. Por eso decide irse al Ministerio de Salud. Ellos eran conscientes de que estaban cometiendo un acto ilícito, un hecho de corrupción, una malversación de bienes públicos. Y en otros casos llegó a ser falsificación de instrumento público cuando decía Zanini que, por ejemplo, era personal de salud. Digo, estamos hablando del jefe de abogados del Estado, nada más y nada menos que falsificando un instrumento público. Digo, estamos naturalizando la corrupción. Esto es lo grave.
Y en este caso puntual no lo podemos hacer. Pero Porque no además solo no que solamente son los del Posadas. naturalizamos, Son los sino chiquitos. que queda todo en la nada siempre, Luis. No son los del Posadas, no son los 80, el listado de 80. Son los cientos de chicos de la Cámpora que durante 3 meses en las redes sociales se han vacunado haciendo la B y diciendo que se vacunan porque son personal estratégicos porque contestan un call center. Luis, ¿eso también es vacunatorio VIP? Eso también es un vacunatorio de privilegios, porque esas personas no debían ser vacunadas. Todavía no logramos vacunar al 100% de las personas mayores de 60 años en la Argentina. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Digo, porque a esas personas, si se contagian, se mueren. O tienen una altísima probabilidad de morirse. Entonces, esos chicos de 20, 25 años que contestan un teléfono y que no tienen ningún riesgo, que esperen su turno, que esperen la cola. Ahí la vemos a Mora Godoy, que llegó enseguida, conversamos con Mora. No tengo más tiempo, tengo un programa largo. Gracias, No, Luz, gracias por a haber vos. venido. Como siempre, un placer. Ya le pedimos que se siente Mora, que se acerque. Gracias, Luis. Gracias, Mora, por venir. Pero por favor le digo a Edu que tenemos, bueno, un compañero